Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 71, parte sexta. La filosofía del romanticismo, capítulo 8, Kierkegaard, 602. La noción de posible. Los rasgos que Kierkegaard ha reconocido como propios de la existencia humana en el mundo, la angustia y la desesperación, derivan de la existencia misma de las estructuras de posibilidad que la constituyen. En las obras en que Kierkegaard ha descrito dramáticamente estos rasgos y que son los más famosos de su producción, no hay sin embargo un análisis de la noción de posible, pero, en cambio, lo da en su escrito Migajas de Filosofía de 1844. Pues, como veremos, las explicaciones que en ella se adoptan no siempre son coherentes con el uso que Kierkegaard hace de la noción de posible en el concepto de la angustia y en la enfermedad mortal. En el intermedio de aquel escrito, Kierkegaard observa correctamente que el error de Aristóteles en el Tratado de lo Posible ha sido considerar lo necesario como posible, y como lo posible puede no ser lo necesario, y lo necesario no puede menos de ser, esto le ha llevado a admitir, además del posible mudable, que puede no ser, un posible inmutable, que significa simplemente no imposible. Kierkegaard hace notar que simplemente tendría que haber negado que lo posible entre en lo necesario, o que lo necesario entre en lo posible. En consecuencia, la tesis de Hegel de que la necesidad es la síntesis de lo posible y de lo real, según Kierkegaard, es también fruto de una confusión. Si lo posible y lo real, dice, vinieran a ser en su síntesis lo necesario, pasarían a constituir una esencia absolutamente distinta, y, al venir a serlo, al devenir, vendrían a ser lo que excluye el devenir, lo necesario. Si los conceptos de posible y de necesario se mantienen firmes, hay que afirmar, según Kierkegaard, que lo necesario no deviene y que el devenir nunca es necesario. En efecto, lo necesario no puede cambiar porque se refiere siempre a sí mismo, haciéndolo siempre del mismo modo. Lo necesario es por definición. Nada del mismo puede ser aniquilado, mientras que el devenir es siempre un aniquilamiento parcial, en el sentido de que lo posible que él mismo presenta, no solo lo excluido, sino también lo aceptado, es aniquilado por la realidad en que él mismo desemboca. Estas notas las tiene presente Kierkegaard en su análisis del concepto de historia. Véase más adelante. Pero en los dos escritos que acabamos de examinar, el uso que Kierkegaard hace de la noción de posible no es perfectamente coherente con ellas. Por ejemplo, en la enfermedad mortal aparece la definición de la realidad como unidad de posibilidad y de necesidad, definición que combina dos categorías que, según las migajas, van separadas. Además, en las dos obras se afirma la infinidad de lo posible, en el sentido de admitir que las posibilidades son infinitas o, en otros términos, la omnipotencia de la posibilidad. En efecto, la angustia nace del número infinito de las posibilidades y de su negatividad radical. Por su parte, la desesperación nace del exceso o de la deficiencia de las posibilidades del yo. Esta infinidad de lo posible atribuida al hombre, esta omnipotencia de lo posible, parecen, no obstante, estar en oposición con la finitud que Kierkegaard reconoce como propia del hombre. Es verdad que Kierkegaard supone que todas o casi todas las posibilidades humanas son destinadas al fracaso, al menos mientras no se apoyen en las posibilidades de Dios o no sean convalidadas por estas. Pero, en primer lugar, una posibilidad destinada al fracaso no es una posibilidad, como tampoco lo es la destinada al éxito. La forma de la posibilidad es la de la alternativa, la del out-out, la de esto o lo otro, sobre la que tanto insiste Kierkegaard. Si para el hombre las posibilidades no tienen esta forma, el hombre no vive en la posibilidad, sino en la necesidad del fracaso. Y si vive en la necesidad, ni siquiera Dios podrá salvarlo, sino a condición de cambiar su naturaleza y hacerlo igual a él, ya que lo necesario es lo que no puede ser distinto de lo que es. Por otro lado, que a Dios todo es posible, significa esto:
Por desastrosa o desesperada que sea la situación en que un hombre puede hallarse, Dios puede siempre hallar para él, para este hombre individual, una posibilidad que le dé respiro y lo salve. Pero Dios puede hacer esto porque tiene a su disposición infinitas posibilidades. Si el hombre se hallase en la misma situación, naturalmente no tendría necesidad de Dios. La doctrina de la infinidad y de la omnipotencia de lo posible, de que Kierkegaard se vale en el concepto de la angustia y en la enfermedad mortal, no es muy coherente con la noción de posible establecida por él mismo en las migajas de filosofía, pudiéndose considerarla como una especie de contaminación conceptual entre esta doctrina y la noción romántica del infinito.